Soy dueño de Naruto Solo Leveling. Derechos a sus respectivos creadores. Este fanfic le pertenece a Kira Uzumaki 1 de Wattpad. Capítulo 23. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno pensó seriamente qué hacer. Tal vez era mejor decirle al Hokage, ¿cómo? No tenía una respuesta a eso, debería esperar luego de completar el cambio. Sí, era lo mejor. Iré a entrenar, avisa el rubio. ¿Puedo ir contigo? Pregunta con los ojos brillantes Hikari. Ayer me dijiste que debías reunirte con tu equipo para otra misión, la mira, serio. Las misiones son horribles, no entiendo cómo pueden existir, cuál es la utilidad a todo esto de esos encargos. Dice testaruda. Sirven para que los nuevos genin tengan idea de cómo se maneja el mundo ninja, mejorar el trabajo en equipo y comunicación, sobre todo sería suicidio mandarlos a enfrentarse a enemigos apenas salen de la academia, explica serio. Debería comer ramen picante o ramen tonkatsu, murmura indecisa la pelirroja. Hikari. Grita molesto el rubio. Debo irme hermanito, dice nerviosa la chica. En un torbellino la menor sale disparada a su habitación para recoger sus herramientas y, en menos de lo que canta un gallo, salió del departamento. Un pequeño tic apareció en el rostro del mayor. Naruto suelta un largo suspiro, no venía al caso enojarse con su hermana, él era igual cuando apenas salió de la academia. Como su padre era el Hokage, cada vez que éste estaba en casa le pedía que le diera una supermisión, pero el hombre era inflexible. Decidió prepararse para la misión, si era como de costumbre entonces no podría usar chakra, lo mejor era tener unas pastillas de soldado, que a pesar de no ser tan útil como una poción no veía verse llenando su estómago de líquido. El rubio miraba a su alrededor. No había nadie. Estaba en el medio del bosque de Konoha. Para cubrir todas las posibilidades, él había elegido un lugar apartado. La hora era 17:44. No había nadie a esta hora. Por si acaso había escogido el lugar más apartado. He de empezar. Naruto abrió el buzón de mensajes. La misión cambio de trabajo ha aparecido, ¿le gustaría aceptar? ¿Sí o no? Como si esperase por él, el mensaje apareció frente a sus ojos. Incluso después de todo de su progreso, Uzumaki no podía dejar de estar preocupado por lo que estaba por venir. Sin embargo, su entusiasmo por la previsión de crecimiento eclipsó su miedo. Hace un momento, mientras él estaba buscando un lugar adecuado para iniciar la misión, Naruto no había utilizado su tiempo para investigar en la biblioteca. Nueva habilidad. Beneficios de crecimiento. Armas específicas de clase. Misiones de clase en solitario, etc. Pero no encontró nada que pudiera relacionarse con su situación, diablos, ni siquiera había algo parecido a subir niveles o elegir clase. El rubio estaba frustrado con la situación, prácticamente era todo sobre la marcha. Naruto no estaba tan preocupado por la clase iba a obtener. Había utilizado exclusivamente una daga hasta ahora, e incluso sus habilidades estaban relacionadas con una clase de asesino. Las habilidades de daga y el modo sigilo. Además de eso, sus atributos eran en gran parte centrada en la fuerza y la agilidad. Debido a esto, el ninja no podía pensar en obtener una clase distinta a la que poseía. Pensando en la idea, Uzumaki sacó el colmillo envenenado de Rasaka de su inventario. El agarre de la daga se sentía perfecto en su mano. Sí, a esto es lo que estoy acostumbrado. Pensaba para sí mismo. Con la daga en la mano, movió su mirada hacia la pantalla de búsqueda. Bien, entonces. Él comenzó a planificar tantas posibilidades como fuera posible. Después de tomar un momento para preparar su corazón, Naruto respondió al mensaje. La misión cambio de trabajo ha aparecido, ¿le gustaría aceptar? Sí/no. Aceptar. En el momento en que decía la palabra en su mente, un mensaje apareció frente a él. Has aceptado la misión cambio de trabajo. Un calabozo será creado para la misión. Un calabozo será creado. Antes de que pudiera comprender plenamente el significado del mensaje, se produjo un cambio en el espacio delante de él. Un pequeño agujero negro apareció ante sus ojos, pero eso fue solo el comienzo. El agujero, que era tan pequeño como un grano, creció a un tamaño de una moneda, a continuación, una pelota de voleibol, y finalmente se convirtió en lo suficientemente grande como para que un hombre pudiese entrar. Esto es.
Los ojos azules del shinobi estaban abiertos. Después de aceptar la misión, él había esperado una pantalla con la información de la misión que aceptó, pero no esto, un portal se había formado ante sus ojos. Y pensar que me crearía un portal, piensa asombrado. El fenómeno frente a él era exactamente lo mismo que los portales que aparecían en el mundo. La única diferencia era que este era un poco más pequeño que las que él había visto. El mensaje del sistema continuó, vamos a pensar con calma. Naruto calmó su corazón. Sí. Si pensaba en ello, si él ingresaba utilizando una llave o a través de un portal, un calabozo estaría esperando en el otro lado. Él solo estaba sorprendido por la creación de un portal artificial frente a sus ojos. Mientras que había entrado a muchos portales antes, él nunca había visto uno ser creado. Cuando llegó a esa línea de pensamiento, una idea apareció en su cabeza. Espera, ¿podrían otras personas entrar a este portal? Bueno, no había tiempo para experimentar. No había otra alma en las proximidades, ni sabía de ningún shinobi que vendría corriendo si él llamase. El mensaje del sistema parpadeó como si le recordase. Uzumaki volvió a la realidad por el tono electrónico. Se golpeó las mejillas para enfocarse. Ahora no es el momento para distraerse. El éxito en esto significaría la obtención de una clase y otras recompensas. Temía lo que el fracaso implicaría. Tenía que estar centrado. Uf. Después de una respiración profunda, el rubio sujetó de forma inversa el colmillo envenenado de Rasaka y entró al portal. Has ingresado a un calabozo. ¿Eh? Murmura despistado. Para ser honesto, él había entrado por el portal con una gran expectación. Contrariamente a sus expectativas, no había mucho para ser sorprendido en el interior. Era solo una simple cueva calabozo. Es lo mismo de siempre. Había oído decir que los portales de alto nivel tendrían distintos tipos de interiores y él esperaba algo similar, pero se decepcionó. Sin embargo, un mensaje especial apareció. En este lugar, el uso de pociones y la tienda están restringidos, y subir de nivel no va a restaurar su estado. El shinobi guardó la daga después de confirmar que no había bestias mágicas alrededor. Parece que esto no será fácil, piensa serio. Como se trataba de un calabozo especial para el avance de clase, parecía que había algunas condiciones. El hecho de que no podía curarse a sí mismo a través de pociones o subidas de nivel era particularmente preocupante. Eso significa que incluso pequeños daños se acumulan con el tiempo. Una lesión podría significar el fin aquí. Sin medios de recuperación, debería tener cuidado con cada movimiento que hacía. Realmente, tengo que estar centrado. Naruto cerró el cuadro de mensaje. Como siempre, comprobaba la salida del calabozo. Hasta que su cambio de trabajo esté completo, no puede salir. En el momento en que él puso su mano en el portal, apareció ese mensaje. Se puso de espaldas a ella, pero la salida no desapareció. Retiró su mano. Así que el camino de vuelta está bloqueado. Aún tenía que averiguar la dificultad del calabozo. Además, no podía recuperar su salud aquí. Por último, no podría salir hasta que termine su misión. El riesgo esta vez era muy alto. Incluso el más valiente de los shinobis dudaría antes de entrar a tales condiciones. Pero un alto riesgo no necesariamente significaba algo malo, piensa el rubio. Alto riesgo resultaba en altas recompensas. Había aprendido tanto de sus experiencias. Si todas estas condiciones hacían más difícil la misión, tal vez igualmente una gran recompensa esperaba al final. Bueno, solo había una forma de averiguarlo. Hora de seguir. Naruto comenzó a caminar más profundamente en la cueva. No podía ver el final del túnel, y al mismo tiempo no veía o sentía ninguna bestia mágica. Espera, ya que este es el territorio del sistema, deben ser monstruos y no bestias mágicas. Al final, los dos eran seres peligrosos. Había una diferencia en este lugar en comparación con las cuevas calabozos normales. Las paredes de la cueva estaban decoradas con antorchas, colocados uniformemente a través de la ruta de acceso. Antorchas en lugar de rocas brillantes. Las antorchas no eran una fuente eficaz de la luz. Incluso si hubiera muchos de ellos, no era suficiente para iluminar completamente un túnel oscuro. Como tal, la luz parpadeante producía muchas sombras aquí y allá.
La combinación de las sombras y el silencio producía una atmósfera muy aburrida en comparación con un calabozo normal. Bueno, no tengo ningún problema para ver, piensa en voz alta. Lo que le molestaba era el impacto que tuvo en su estado de ánimo. Uzumaki se acercó y quitó la antorcha más cerca de la pared. El camino para seguir se puso un poco más brillante. Así está mejor, Naruto sonrió con satisfacción. Dio un breve vistazo detrás de él, y luego comenzó de nuevo hacia adelante con la antorcha en mano. ¿Cuánto tiempo ya ande por este camino recto? Después de algún tiempo, finalmente se encontró con un giro. A la vuelta de la esquina sentía varias presencias. Finalmente, dejó caer con cuidado la antorcha en el suelo. En el lugar donde estaba la antorcha, ahora llevaba una daga. Consideró brevemente usar el modo sigilo para obtener una ventaja preventiva, pero decidió conservar su mana. Pociones no podían utilizarse después de todo. Si por descuido agotaba su maná, podría no ser capaz de utilizar una habilidad en un momento crucial. Ellos vienen por este camino. Naruto abrazó la pared con su espalda, y luego esperó a que los enemigos girasen a la vuelta de la esquina. Un sonido metálico sonó mientras caminaban hacia él. El sonido se acercaba cada vez más. Por el sonido estrepitoso, el rubio se preguntó, ¿están llevando algún tipo de arma con cadenas? Era curioso, pero no se preocupó. Los encontraría en un momento. Mantuvo su daga en un agarre inverso y contuvo el aliento. No quería que se oyese el sonido de su respiración. Sus sombras aparecieron alrededor de la esquina. Cuando el shinobi terminó la cuenta atrás, aparecieron. Naruto apuntó inmediatamente a su cuello. El sonido de metal golpeando el metal sonó con fuerza. La daga no pudo perforar el objetivo. ¿Armadura? El ninja se sorprendió. Confirmó la identidad de su enemigo y rápidamente se alejó. ¿Humano? Era un caballero equipado con un conjunto completo de armadura. Incluso su cara estaba cubierta por un casco. Por si acaso, Uzumaki habló. «Oye». El caballero reaccionó arremetiéndose hacia él. El caballero usó vigorosamente sus hombros para tratar de hacer frente a Naruto, pero el ninja fácilmente se torció el cuerpo para esquivar el ataque. El caballero no pudo detener su impulso y corrió hacia adelante hasta un poco antes de detenerse. ¿No es humano?, se cuestiona. Después de ampliar su sentido un poco más, el joven estaba seguro. El caballero no tenía un latido del corazón. Era una bestia mágica, o, mejor dicho, un monstruo que nunca había visto antes. Y pensar que habría un monstruo cubierto de pies a cabeza con una armadura. Era casi como si él estuviese luchando contra otro ser humano. El caballero se dio la vuelta y desenvainó la espada de su lado. Como pensaba Naruto, no tenía ninguna intención de dejarlo salir con vida. Confirmando la hostilidad de uno al otro, los ojos azules se arrugaron. Sprint. Tu velocidad de movimiento se incrementa en un 40%. El que dé el primer golpe vencería. Antes de que el caballero lograra llegar a él, entró en su rango de ataque. El shinobi esquivó su balanceo de pánico y apuñaló dentro de su blindaje. Pero no pudo hacer ningún daño. La armadura es demasiado gruesa. No solo eso, casi se podría describir como resbaladiza. Su daga con impotencia atravesó la armadura y era desviada cada vez que él golpeaba. El caballero giró su espada en una línea horizontal. Naruto bajó la cabeza para esquivar. La hoja de la espada pasó a solo pulgadas por encima de la cabeza. Ya que su ataque era potente, la abertura creada después de perderse era igualmente enorme. Él perdió la oportunidad. Todavía en alcance de combate cuerpo a cuerpo, Uzumaki centró toda su fuerza en su daga. Puñalada vital. Grieta. La daga atravesó la armadura. Funcionó. Sin embargo, como si no hiciese ningún daño, el caballero ignoró la daga que sobresalía de su lado y bajó la espada en una línea vertical. Naruto lanzó su cuerpo hacia atrás. Las chispas volaron del suelo donde la espada golpeó. El rubio se enderezó después de tomar unos pasos hacia atrás. El cuchillo envenenado de Rasaka todavía estaba clavada al lado del caballero. Naruto chasqueó la lengua. Él no es exactamente fuerte. Eso era cierto. Debido a su armadura, el caballero era lento. No solo eso, su patrón de ataque era bastante simple. El principal obstáculo era su dura resistencia a armas blancas. El shinobi se arremangó la camisa.
Ya tengo algo de experiencia y sé que, si es una armadura gruesa, una cuchilla no podrá pasar. Su mantuvo la compostura. Recordó las escamas del jefe que sin esfuerzo se rompieron por el poder infundido en sus manos. Se acordó de cómo se encargó de esa serpiente gigante. En comparación con Rasaka, este bastardo no es nada. Pensando en el primer jefe que había vencido, Naruto sonrió en la nostalgia. El caballero, confiado por su armadura, arremetió contra él una vez más. Como era de esperarse, no es tan inteligente. El rubio fácilmente eludió la arremetida del hombro del caballero, maniobró por detrás de su espalda y lo puso en una llave de cabeza. Por supuesto, su cuello también era blindado. Es probable que no se atragantase solo con esto. Los brazos de Naruto flexionados mostraban sus venas. Él no estaba tratando de ahogar al caballero. Apretó los dientes, y sus ojos abiertos se encendieron. Con un sonido repugnante, arrancó el casco. Este era el poder de la estadística fuerza que había llegado por encima de 100. Después de haber perdido la cabeza, el caballero se arrodilló en el suelo. Has derrotado a caballero. El agradable sonido de un mensaje marcó el final de la lucha. Si bien hubo una luz que indicaba un material procedente del cadáver del caballero, el rubio se centraba en otra cosa. Así que está vacío. No había una cabeza en el casco que sostenía. También miró dentro de la armadura que se encontraba de rodillas, pero también resultó estar vacía. Entonces estaba luchando con una armadura andante. Al llegar a esa conclusión, dos caballeros más aparecieron alrededor de la esquina. Parecía que finalmente se habían dado cuenta de que había una pelea. Habiendo descubierto al shinobi, los dos caballeros sacaron sus espadas al unísono. Naruto arrojó a un lado el casco, estiró el cuello y los hombros. Él sabía el método para derrotarlos ahora. ¿Deberíamos empezar? El rubio sonrió a los caballeros que se aproximaban. La misión va sin problemas hasta ahora. Era por causa de las restricciones. La tasa de dropeo de materiales era buena. Solo había acabado con 3 caballeros, pero solo 2 de ellos habían dejado caer materiales. Era una tasa de dropeo de 66,6%. No había visto una tasa como esa antes. Además de eso, la mayoría de los objetos caídos en calabozos instantáneos eran basura que se vendía a la tienda. Este no era el caso aquí. Usted ha encontrado coraza de alto nivel de caballero. ¿Quieres adquirirlo? Sí / no. Claro que sí. La coraza del primer caballero que Uzumaki sacó lentamente desapareció y luego volvió a aparecer delante de sus pies. La información del equipo apareció. Coraza de alto nivel de caballero rareza. B. Tipo. Armadura. Reducción de daño físico más 7%, si posees fuerza inferior a 80, se ralentizarán tus movimientos 7% de reducción de daño físico. Combinado con su piel que reducía un 20%, juntos podrían aumentar su reducción de daño a un total de 27%. Si llego a un 100%, me volvería inmune al daño físico. Descartó la idea después de darse cuenta de que un equipo de rango B solo daba un 7%. Si el patrón de efecto era por rangos, un equipo de rango A probablemente no daría el 30% 40% de reducción, por lo que llegar al 100% sería imposible. Aún así, cada porcentaje cuenta, piensa él. Las recolecciones de aumentos poco a poco tendrían un gran impacto en su vida. Él levantó la coraza. Como era de esperar, el sistema le preguntó con un mensaje: ¿quieres equiparte con coraza de alto nivel de caballero? Al solo ver la armadura, se dio cuenta que no era algo con lo que le gustaría ser visto. Si no fuera por sus experiencias con el collar del guardián, habría sido mucho más vacilante. Sí, coraza de alto nivel de caballero ha sido equipado. La coraza era invisible para el ojo. Naruto abrió pantalla de su estado para confirmar los beneficios. Reducción de daño físico, 27%. La reducción aumentó. Tocó su pecho, pero no se sentía nada allí. Se giró y estiró su cuerpo, pero no se sentía la armadura. Era casi como si no estuviera allí. Era lo mismo que la vez que se equipó el collar del guardián. Uzumaki volvió su mirada hacia el otro caballero, arrugado en un rincón. Su forma aplastada desprendía una luz. Usted ha encontrado bolsa de cuero, ¿quieres adquirirlo? Sí / no.
A pesar de que era obra de sus manos, se sintió un poco mal al ver el cuerpo destrozado. Parecía que no podía controlar su fuerza al usar sus manos desnudas en una pelea. Con una expresión solemne, extendió una mano a la luz. Usted ha abierto la bolsa de cuero. Hay 30.000 de oro en su interior. Has adquirido 30.000 de oro. ¿Eh? Sin ni siquiera aparecer en las manos, se acababa de abrir la bolsa de cuero. Al parecer, esto era un poco diferente de los otros materiales. Abrió su inventario y confirmó que había recibido 30.000 de oro. Oro actual, 863.400. 30.000 de una sola vez, ¿eh? Era porque normalmente los caballeros llevan tanto. Recordó que, algunos bandidos a menudo dejaban caer más elementos que los demás. Bueno, tenía sentido que los humanos llevasen más cosas que los shinobis. No es que fuera seguro del sistema, estaba copiando todo eso. Aún así, esto era una buena noticia. Todavía había muchas cosas que quería comprar con oro, y sería bueno si el oro seguía llegando de esta manera. ¿Algo más que puedo tomar? Dicen que no había fin a la codicia del hombre. Naruto miró a su alrededor con ojos codiciosos. Las armaduras de los caballeros fueron aplastadas por sus manos y no se veían utilizables. Su mirada se posó sobre sus espadas. Eso se ve utilizable. Una limpia espada larga que parecía nueva. Dado que no era una daga, no pensaba en usarlo, pero probablemente podría vender en la tienda o a otros shinobis. Uzumaki recogió la espada. Sin embargo, en el momento en que levantó el arma, rápidamente se oxidó y luego se convirtió en polvo en sus manos. Mierda, maldice el rubio. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. ¿No me deja obtener nada si no es un ítem? Era lamentable, pero no había nada que pudiera hacer. Dio una palmada y recogió la antorcha que había dejado caer antes. Dando la vuelta a la esquina, de donde los caballeros habían venido, vio otro túnel profundo y oscuro. Parecía que todavía había un largo camino por recorrer. Era divertido, pero casi parecía como si tuviera que estudiar los enfrentamientos como una prueba. Espero que les haya gustado. Como siempre se aceptan críticas y sugerencias constructivas. Capítulo 24. Después de 2 horas de recorrer el calabozo, se había cruzado con 4 tipos de monstruos. Caballeros, magos, asesinos y arqueros. Usa el modo sigilo esta vez. El asesino había desaparecido ante sus ojos. Sin entrar en pánico, Naruto se centró inmediatamente en sus sentidos y detectó el enemigo que se acercaba por la espalda. El shinobi paró la daga del asesino con el colmillo envenenado de Rasaka, luego rápidamente contraatacó después de que perdió su equilibrio. Su daga encontró su camino directamente al pecho del enemigo. Has derrotado a asesino. Has subido de nivel. Después de recibir un golpe mortal, el asesino sin soltar siquiera un grito se convirtió en humo negro. Todo lo que quedaba en su lugar era la armadura de cuero que llevaba. Me pregunto por qué son todos humanoides. Uzumaki pensaba eso cada vez que vencía a uno de ellos. Afortunadamente, él no llegaba a ver sus caras cuando luchaban. Los caballeros tenían sus cascos, los asesinos y los arqueros las capuchas de cuero, y los magos se cubrían la cabeza con la capucha de su túnica. El rubio se volvió para continuar con su camino. De repente, un destello cegó su visión. Un mago que ocultaba su presencia había completado con la invocación de su hechizo de elemento fuego. Pero él ya se había movido detrás del mago. El mago detectó una presencia detrás suya y rápidamente comenzó a lanzar un hechizo, pero Naruto ya había descendido su daga sobre él. El mago desapareció con un humo negro. Uzumaki contempló el manto que perdió su propietario y guardó su daga. Pudo esquivarlo porque antes ya fue golpeado por un ataque así. De hecho, él ya se estaba preparando para esquivarlo cuando sintió la aglomeración de mana en la distancia. Ninjutsu de elemento fuego de Izanuu. Naruto no era tan ingenuo como para volver a ser golpeado por un ataque que ya conocía. Este era el significado de estudiar los enfrentamientos. No solo eso. Cada uno de los monstruos necesitaban una estadística específica con el que enfrentársele. Caballeros con fuerza, asesinos con sentido, arqueros y magos con la agilidad y la constitución. Si la estadística apropiada no estaba por encima de un cierto nivel, tratar con el enemigo correspondiente hubiera sido muy difícil. Con una fuerza baja, no habría sido capaz de dañar la armadura del caballero.
Con un bajo sentido no habría sido capaz de detectar el asesino. Parece que la distribución de mis estadísticas es útil para situaciones como esta. Aunque su inteligencia era un poco baja, pero podía protegerse mediante la gestión de su mana con cuidado. Usted ha abierto la bolsa de cuero. Hay 20.000 de oro en su interior y una cantimplora con agua tibia. Has adquirido 20.000 de oro y cantimplora de agua. Uzumaki abrió su inventario, sacó la cantimplora y bebió de él. Uf, la fatiga se acumulaba. ¿Cuánto tiempo más tengo que seguir? No, incluso hay un final. Él dejó caer la cantimplora vacía y se puso de pie con las manos en la cadera. Había pasado 3 horas desde que había comenzado la misión. Tanto su cuerpo y mente se estaban cansando. ¿Debo descansar un poco?, se cuestionaba en su cabeza. Se sentó con la espalda contra la pared de la cueva. Pantalla de estado, susurra. Fatiga. 66. Su fatiga casi había llegado a un punto peligroso. Por encima de 70, tendría una desventaja notable en su cuerpo y mente. Al menos por un momento, tenía que descansar los ojos y recuperar su resistencia. El shinobi apoyó la cabeza contra la pared y rápidamente comenzó a dormitar. Incluso en este entorno, estaba tan cansado que se quedaba dormido en un momento. Desafortunadamente, un sonido agudo atravesó el aire. Con su estadística de agilidad que ralentizaba el mundo, Naruto era capaz de agarrar la flecha que volaba hacia él. Los ojos del ninja se ensancharon. A una distancia, un arquero estaba preparando su siguiente tiro. No me deja ni dormir, Él convocó el colmillo envenenado de Rasaka. La coraza se hundió en el golpe del rubio, y el caballero chocó contra la pared. Su cuerpo se deslizó y terminó en el suelo. Has derrotado a caballero. Has subido de nivel. Era lamentable llegase acompañado de un estado de recuperación, pero todavía Naruto constantemente subía de nivel a través de las batallas. Era un pequeño consuelo en medio de la acumulación de fatiga. El hombre se quedó mirando sus nudillos ligeramente rayados y chasqueó la lengua. Sería bueno si pudiera descansar un poco, pero los monstruos no le daban ningún respiro. Afortunadamente, soltaban un montón de artículos. Equipamientos. Collar de guardián, A. Coraza de alto nivel de caballero, B. Zapatos de nivel medio del asesino, B. Guantes de bajo nivel de arquero, C. Anillo de alto nivel de mago, B. Aparte de lo que se había equipado, había varios artículos que puso en su inventario también. Me gustaría que dejasen caer un arma utilizable. Por desgracia, las dagas de los asesinos, aunque tuviesen un poder de ataque similar a la del colmillo envenenado de Rasaka, no tenían ningún efecto especial, por lo que no podía considerarse un avance. Muy bien, ¿qué tienes? Naruto estiró una mano hacia la luz del caballero caído. Guantelete de alto nivel de caballero rareza. B. Tipo. Armadura. Reducción de daño físico más 3% efecto adicional. Protege las manos de lesiones. Si tu fuerza es inferior a 80, te harás más lento al mover. Obtuvo los guanteletes con una expresión de felicidad y los equipó. Al igual que el resto del equipo, los guanteletes no demostraban su forma y no impedían la movilidad de sus dedos. Después de mover los dedos alrededor, el ninja levantó la cabeza. Frente a él, las antorchas que se alineaban en la pared finalmente terminaron. En su extremo había una puerta gigante. Uzumaki recordaba la entrada del templo subterráneo de entonces. Su grupo no estaba preparado y se encontraron con un destino trágico al pasar esa puerta. Sería diferente esta vez. Él miró hacia atrás, al camino que había recorrido hasta ahora. Han pasado 6 horas desde que entró aquí. Su nivel había llegado a 45, había recogido una gran cantidad de nuevos equipos. Su nivel había llegado a 45, había recogido una gran cantidad de nuevos equipos. Estaba preparado. Quería descansar un poco y recuperar su resistencia, pero sabía que eso llamaría a más monstruos que interrumpirían su sueño. No podía permitirse el lujo de aumentar su fatiga a través de tales encuentros. HP. 4511, 8330. MP. 660, 790. Fatiga. 43. Tenía que ganar con solo esto. Después de realizar una comprobación final de su estado, Naruto agarró las pomos de las puertas.
Las puertas se abrieron fácilmente como si se moviesen por algún mecanismo oculto. Las puertas de la sala del jefe se abrieron. El interior de la habitación estaba a oscuras. A pesar de su estadística de sentido bien alto, era difícil para él ver el interior. Todo lo que podía ver era la parte delante a sus pies. El suelo estaba perfectamente alineado con losas de piedras. Las piedras grises despedían una sensación de frío en comparación con el calor de su cuerpo. En el momento en que dio un paso en esas losas, las numerosas antorchas que se alineaban en el interior de la habitación se iluminaron. Como pensé, es lo mismo que el templo subterráneo, no podía bajar la guardia. Él se acercó con cautela mientras observaba su entorno. Los lados de la habitación contenían pilares gigantes, y en el extremo profundo de la habitación había un gran trono. Esto me recuerda a... Se asemejaba a la sala del trono de un rey que había visto en una película. Aunque, el tamaño era bastante diferente. Después de que dio unos pasos en la habitación, las puertas se cerraron con un sonido fuerte. Tomó una mirada hacia atrás, pero no entró en pánico. Ya lo había predicho. Siguió adelante. El rubio notó una presencia fuerte. Él sentía que para terminar la misión avance de clase, tendría que alcanzar el trono por delante. Ese tipo de pensamiento había funcionado hasta el momento, pero estaba equivocado esta vez. Mientras se acercaba al trono, una forma blindada escondido detrás de una columna se reveló y poco a poco iba delante de él, bloqueando su camino. Sabía que era el jefe. Su nombre en letras de color rojo, flotando por encima de su cabeza, le decían lo mismo. Capitán de los caballeros, y gris rojo sangre era un caballero que lleva una armadura roja. Su armadura era igual a la de los caballeros que se había enfrentado antes, pero en comparación con aquellos torpes enemigos, este parecía mucho más ágil. Lo que llamó la atención a Naruto era su casco. La parte superior del casco estaba adornado con un plumaje. Un plumaje de pelo rojo que iniciaba desde la parte superior del casco y caía hacia atrás, se asemejaba a una cola de un caballo. Mientras miraba por encima del casco, el rubio notó algo más. Él tiene ojos. Piensa asombrado. O, mejor dicho, en el lugar donde los ojos de una persona deberían estar, la apertura del casco brillaba con dos luces de plata. Sus ojos eran una emisión de luz procedente de una máquina y emitían una sensación de frialdad. Esos ojos estaban mirando a Naruto. Se levantó el pelo de la nuca. Un pensamiento inunda la cabeza rubia. Así que este es el dueño de la poderosa presencia. Tal vez vencerlo era el objetivo de la misión cambio de trabajo. Si ese fuera el caso, Uzumaki debería tener cuidado. Mantuvo un ojo en los movimientos de Igris y levantó los puños. Lo que se necesitaba para derrotar a un caballero era poder destructivo. Por lo que necesitaría su fuerza. Mientras Igris estaba viendo a Jinuo, se retiró repentinamente su capa roja. La capa cayó al suelo. Su extraño comportamiento no se detuvo allí. El caballero sacó la espada larga, las dos dagas de sus lados y los tiró al suelo, uno a la vez. Una era un acto lento y deliberado, era un mensaje a Naruto. El silencio de la sala del jefe fue roto por los sonidos fuertes del metal que caían sobre las losas de piedras. Una vez desechadas sus armas, Igris levantó sus puños y tomó una posición de combate, imitando al cazador. Los ojos azules se abrieron. Este bastardo, murmura inaudible. Iba a luchar contra él en un combate cuerpo a cuerpo, porque no tenía un arma. El shinobi se mordió los labios. Lo estaba subestimando. El monstruo había logrado burlarse de Naruto sin necesidad de utilizar una habilidad. Sin embargo, él mantuvo su enfoque. Mientras más enojado se ponía, más frío también. En comparación con el aumento de la velocidad de los latidos de su corazón, los ojos de Uzumaki brillaban con nitidez. Ven. Como si leyera su mente, Igris arremetió contra él en una línea recta. Era una velocidad impensable para un ser blindado. Mi armadura dijo que una fuerza menor a 80 daría lugar a una penalización de movimiento. Eso significaba que la fuerza del oponente era al menos 80. Además de eso, los movimientos del caballero revelaban que su agilidad no estaba por debajo de un shinobi de alto rango. Igris llegó al ninja y saltó. El caballero dirigió una rodilla contra el rubio. Es rápido. Pero él no estaba dispuesto a perder en velocidad.
Se inclinó su cuerpo hacia atrás en un ángulo de 90 grados y esquivó el ataque de Ygritte. Levantó rápidamente su cuerpo y se volvió hacia el jefe. A diferencia de los caballeros que perdían su impulso y continuaban después de perder su carga, Ygritte inmediatamente se giró después del aterrizaje. No había tiempo para ser impresionado por sus movimientos limpios. Naruto corrió rápidamente hacia Ygritte antes de que se diese la vuelta completamente y atacó con una patada a la cara. Sin embargo, incluso mientras se giraba, el caballero movió con precisión su brazo. La pierna derecha de Uzumaki fue detenida fácilmente por la mano izquierda de Ygritte. Imposible. El Jounin se sorprendió. Si bien la pierna de Naruto estaba todavía en el aire, el puño de Ygritte voló directamente hacia él. El shinobi por reflejo levantó ambos brazos para protegerse, pero no pudo bloquear por completo el impacto. El golpe rompió a través de su guardia, y sintió que su cuerpo era lanzado al aire. ¿Qué? Exclamó en estado de shock, pero el sonido de su boca rápidamente se convirtió en un gemido. Ygritte ya estaba justo frente a sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, la cara de él era recibido por el puño izquierdo del caballero. El shinobi rebotó por el suelo y rodó por la habitación. Cuando finalmente se detuvo y se levantó, las orejas del rubio estaban sonando. Él negó con la cabeza varias veces y el timbre se relajó un poco. Sin embargo, había un problema mayor que se aproximaba. A través de su visión borrosa, Naruto vio a Ygritte caminando hacia él. Paso a paso Uzumaki abrió mucho los ojos y se centró en la fuerza de sus piernas. Ygritte se detuvo a un brazo de distancia de él. Una pelea comenzó entre el par. Ygritte no hizo ningún intento por esquivar los ataques de su enemigo. Tomó el puño del hombre y contraatacó con el suyo propio. La cabeza del caballero se volvió ligeramente. Incluso antes de que la mano de Naruto se retrajese después del ataque, el caballero golpeaba con una velocidad cegadora. El cuerpo del joven balanceó. Esta vez, Ygritte dio un paso hacia atrás. Los puños del caballero golpearon el estómago de Naruto, se inclinó sobre estos. La sangre salía de la boca del hombre. Esto comparado con la reducción de daño físico. Reducción de daño físico de Uzumaki estaba en casi al 30% con su equipo. Pero cada uno de los golpes de Ygritte dolía como los golpes de un martillo. Por otro lado, no parecían que sus propios ataques hicieran mucho daño al caballero. El intercambio de la pareja no duró mucho tiempo. Naruto se sacudió e intentó poner fuerza en una rodilla. Intentó levantarse de nuevo, pero no pudo encontrar la fuerza. Ygritte se puso delante del rubio y detuvo sus ataques. El caballero bajó la mirada hacia el hombre. La figura carmesí ignoró los ojos que miraban fijamente con la confusión y estiró una mano hacia la espada en la distancia. La espada del caballero voló a través del aire directo a su mano. Naruto se dio cuenta de lo que Ygritte iba a hacer y una pregunta apareció en su cabeza. ¿Me quieres ejecutar? Él sin duda merecía su título de capitán de los caballeros. Cuando Naruto particularmente no hizo ningún movimiento para resistir, Ygritte levantó la espada para decapitar al cazador. La espada cayó en una línea recta hacia el cuello del hombre. Sin embargo, Uzumaki no tenía ninguna intención de rendirse tan fácilmente. La mano izquierda del shinobi se disparó y bloqueó la hoja que caía. Se hizo un sonido inesperado chocando el guante que había ganado antes de venir aquí. Había protegido su mano, sintió una abertura en Ygritte. Sin perder la oportunidad, Naruto arrojó su puño derecho al caballero. Como era de esperar, Ygritte no mostró ningún indicio de que iba a esquivar. No, eres más de los que van a contraatacar, ¿verdad? Piensa rápido. El cálculo del monstruo era el intercambio de golpe por golpe. Sin embargo, había algo que no estaba incluido en su cálculo. En un momento infinitesimal, el puño que estaba volando hacia la cara del Ygritte sostenía la daga convocada. Naruto clavó la daga en los ojos del caballero. Un grito inhumano salía del casco. Al mismo tiempo, los ojos afectados por la daga del rubio brillaban con una luz potente. Se puso de pie. Ahora que la batalla no había terminado solo porque él tomó un ojo. Necesitaba algo más potente. Un recuerdo cruzó por la mente de Uzumaki. Ese ataque que casi lo mató en el pasado. Vamos a usarlo de nuevo en Ygritte. Su cuerpo se movía antes de que su mente pudiera dar la orden. Bajó el cuerpo y abrazando la cintura de Ygritte.
Comenzó a correr. Mientras se retorcía de dolor, Ygritte golpeaba repetidamente la espalda de su enemigo. El hombre apretaba los dientes y no se apartaba del caballero. En su lugar, aumentó la velocidad. Sprint. Tu velocidad de movimiento se incrementa en un 40%. Las piernas del ninja se movían más rápido. Llegó a una velocidad en la que todo su cuerpo se sacudía. Él le impactaría contra la pared con esta velocidad. Naruto no alivió la fuerza que sostenía la cintura del caballero y corrió con todas sus fuerzas hacia la pared. Por supuesto, sabía que el daño a su propio cuerpo no sería mínimo a esta velocidad, pero él tenía una habilidad pasiva como una carta de triunfo. Casi había llegado. La pared estaba justo delante. Con un grito, Ygritte se golpeó contra la pared. Al mismo tiempo, apareció un mensaje del sistema. Su salud ha caído por debajo del 30%. Espíritu inflexible ha sido activado. Todo el daño que recibas se reduce en un 50%. El impacto del ataque fue lo suficientemente potente como para sacudir toda la habitación. Naruto dio un paso atrás. Incluso pegado a la pared, Ygritte todavía estaba vivo. Uzumaki sintió la fuerza vital ardiente que emanaba del caballero. Tenía que acabar con él. Quitó el colmillo envenenado de Rasaka desde donde se quedó atorado. El cuerpo de Ygritte se encogió cuando él tomó la daga. El rubio agarró la daga, y con una frialdad se la llevó hacia el cuello del caballero. El ataque no perforó. Una vez más. Puñalada vital. Las chispas volaron desde la punta de la daga. Un pequeño rasguño apareció en la armadura. Otra vez. Sonido metálico. Otra vez. Sonido metálico. Otra vez. Y finalmente. Puñalada vital. El colmillo envenenado de Rasaka se clavó profundamente en el cuello del caballero. Has derrotado a Capitán de los Caballeros, Ygritte rojo sangre, has subido de nivel. Has subido de nivel. Naruto levantó los brazos en el aire. Mientras caminaba hacia atrás, perdió la fuerza en sus piernas y cayó al suelo. Jadeaba como si estuviera a punto de vomitar. Esta fue una victoria apenas obtenida. Fue una pelea muy cerrada. Entonces, ¿es eso? Terminé la misión. Después de tratar de reunir su respiración durante algún tiempo, finalmente se levantó con dificultad. Se esperaba que la misión cambio de trabajo terminase después de derrotar a Ygritte, pero no apareció ningún mensaje. Mirando a su alrededor, nada había cambiado realmente. Bueno, había una cosa. Hubo varios rayos de luz procedentes del cuerpo de Ygritte. Esa era la tarjeta de presentación de artículos. Agarremos los primeros. No estaba seguro de lo que iba a ocurrir a continuación. Pero pensó que debía agarrar lo que pudiese por ahora. Naruto estiró una mano hacia la luz. ¿Has encontrado casco de caballero rojo? ¿Quieres adquirirlo? ¿Has encontrado piedra rúnica? Manos del soberano, ¿quieres adquirirlo? ¿Has encontrado bolsa de cuero? ¿Quieres adquirirlo? ¿Has encontrado piedra de retorno instantáneo? ¿Quieres adquirirlo? ¿Por qué había tantos? Para el rubio eso era sospechoso, pero no pudo ocultar su felicidad. Adquirir todo, la bolsa de cuero fue el primero en ser obtenida. Usted ha abierto la bolsa de cuero. Hay 1.500.000 de oro en su interior. Has adquirido 1.500.000 de oro. Naruto se sorprendió. La recompensa está en una clase diferente. Como era de esperar, la dificultad del jefe resultaba en una gran recompensa. Incluso la bolsa de cuero, sobre la cual no tenía muchas expectativas, le dio una cantidad insana de oro. Esto sería muy útil para la tienda. Sin embargo, Uzumaki estaba más interesado en los demás artículos. Si solo la bolsa de cuero le dio todo eso, ¿qué pasaría con el casco y la piedra rúnica? Él abrió la pantalla de información del casco con un corazón acelerado. Casco de caballero rojo. Rareza. S. Tipo. Armadura. Reducción de daño físico más 15%. Aumento de fuerza 20. Aumento de constitución 20. Rango S. Dejó escapar un grito. Este era el primer equipo de rango S que había encontrado. Además de la increíble ventaja de reducir el daño físico recibido un 15%, también tenía un efecto poderoso de dar fuerza y constitución en 20 puntos. El pecho de Uzumaki latía de emoción por el equipo. Había obtenido 2 artículos de rango hasta el momento.
El primero era la glándula de veneno de Rasaka. El segundo era el collar del guardián obtenido de Cerbero. Incluso los dos eran equipos con grandes ventajas. Mientras que el veneno de la glándula técnicamente no tenía una penalización en la fuerza, todavía brindaba un aumento de reducción de daño físico permanente del 20%. Y el collar del guardián era un elemento sorprendente que daba 20 puntos a ambos, agilidad y sentido. El beneficio de estas dos estadísticas solo se hacía más evidente a medida que pasaba el tiempo. Y el casco de caballero rojo que obtuvo tenía efectos que casi combinaban esos dos equipos de rango A, y sin ningún tipo de sanciones. El joven no pudo evitar sonreír a pesar de la difícil lucha. Había otra cosa. En realidad le gustaba el diseño del casco. Esto si no demostraría vergüenza al utilizarlo, el casco brillaba con el color de la sangre. Junto con el plumaje largo, era casi como una obra de arte. Durante un breve momento, a Naruto le hubiera gustado obtener y usar el conjunto completo de la armadura carmesí. Desafortunadamente, es lamentable, las otras piezas de la armadura de gris no aparecieron en forma de ítem. Y si lo hacían, se hubieran obtenido con el casco. Naruto dejó a un lado su pequeño pesar y cuidadosamente puso en el casco. Como siempre, el objeto desapareció en el momento en que lo equipó. Aunque no pudo mostrar su forma, el casco aumentaba considerablemente sus atributos. Estados: fuerza 128, 20. Constitución 87, 20. Agilidad 107. Inteligencia 66. Sentido 89. Puntos de estado disponibles 0. Reducción de daño físico 46%, 15%, el aumento del casco se mostraba temporalmente en paréntesis. La fuerza, constitución e incluso la reducción de los daños físicos habían aumentado considerablemente. El rubio estaba inmensamente satisfecho. Confirmar los efectos con sus ojos hizo que su corazón se acelere. Uzumaki negó con la cabeza. La misión no ha terminado. Necesitaba calmarse. Hubo un elemento más que tenía que comprobar. Todavía acelerado, miró por encima de los dos elementos restantes. Piedra rúnica. Manos del soberano. Piedra de retorno instantáneo. 2 piedras. Él vio en primer lugar la piedra de retorno instantáneo. Era un trozo de roca un poco más grande que una nuez. ¿Qué era una piedra de retorno instantáneo? Su curiosidad fue respondida rápidamente. La información de la piedra apareció frente a él. Piedra de retorno instantáneo. Rareza. Tipo: consumible. Objeto de la misión: avance de clase romper para volver de inmediato a la parte exterior del calabozo. Este artículo va a desaparecer una vez que la misión completa. El usuario no puede mantener este artículo en su inventario. La manera de utilizar era la misma que una piedra rúnica. En lugar de una habilidad, romperla le llevaría al exterior. Espera, así que la misión cambio de trabajo no ha terminado. De acuerdo con la descripción del artículo, si la misión había terminado debería haber sido destruido. Eso significaba, un escalofrío recorrió la espalda de Naruto. Era un sentimiento extraño. Recibió una manera de salir del calabozo en caso de una emergencia, así que ¿por qué se sentía tan incómodo? Si esto era algo que podría ser utilizado en un calabozo normal, el valor de la piedra sería incalculable. La pequeña roca era equivalente a un dispositivo de salvamento. ¿Quién sería tacaño con su dinero en algo así? Por supuesto, él sentía lo mismo. Esto debería haber disminuido el peligro en la búsqueda en gran medida. Si quisiera, puedo dejar este lugar cuando quiera, piensa el shinobi. A pesar de todo esto, no podía evitar el miedo que sentía. Como si se esperaba, el sistema le advirtió con un tono: el jugador ha obtenido la piedra de retorno instantáneo. La misión cambio de trabajo va a comenzar ahora. Espero que les haya gustado. Cada vez nos acercamos más a la historia. ¡Qué emoción y nervios! Como siempre se aceptan sugerencias y críticas constructivas. Estaré a su cuidado.